Yo totalmente pensaba que simplemente los computadores eran totalmente para navegar, sí, para estar viendo videos, para estar escuchando música, y yo no tenía idea de que se podían jugar juegos de consola en una computadora, y así como que me explotó la cabeza. Yo no sabía totalmente que se podían hacer esas cosas en ese momento. Hola. Me acomodo esta parte de acá atrás porque no me siento muy cómodo. Ya hace rato que yo quería hacer un video como este, o sea, platicando de mi historia del el por qué yo elegí ser PC gamer. Y la verdad es que sí es una historia bastante algo larga o compleja tal vez, porque no sé, es interesante tal vez saber el trasfondo del por qué la gente se cambia de una plataforma a otra, por qué elige estar jugando en una computadora que en vez de en una consola. No sé, cada quien tendrá sus razones. Y últimamente se han estado poniendo muy de moda estar haciendo computadoras, PC gamer y todas esas cosas por él. Entonces yo voy a platicar mi perspectiva de por qué yo elegí específicamente ser un PC gamer a estar jugando por ejemplo en consolas y esas cosas, que no estoy en contra, para nada en contra de las consolas ni nada, ni mucho menos de las consolas de nueva generación. Ya después ahí hubo gente que sí estuvo haciendo comparativas con las consolas, con el Xbox, que el Xbox era mejor, que el Play era el peor, que las PC gamers son mejores y esas cosas. En fin, esa ya es otra historia. Yo les voy a contar aquí por qué realmente yo soy un PC gamer, por qué realmente estoy jugando en computadora y por qué tengo por qué tengo esa necesidad o ese gusto tal, aparte de simplemente de aquí de YouTube, porque pues obviamente requiere una computadora para poder editar videos, streaming y esas cosas, no tanto hacer streaming, no hago esas cosas, pero bueno, todo empezó aquel día, fue un día bastante random, no me acuerdo, todo empezó aquel día del año 2009 más o menos, 2008, 2009, yo no tenía mucha idea de cómo utilizar computadoras ni nada de eso, nunca había utilizado una computadora, entonces hasta que fui al cibercafé, esas cosas en las que creo que ya hoy en día, en esas cosas donde rentabas una computadora y podías estar navegando por internet por una cantidad de pesos que te cobraban por hora más o menos, en aquellas veces en las que la gente se llevaba memorias del GTA San Andrés y se ponía a jugar ahí mismo en el cibercafé, o juegos free to play, o juegos gratis. Estamos hablando de años bastante primitivos del internet, todavía no existían las aplicaciones todavía para celular, los smartphones todavía tampoco existían en ese entonces, apenas y se estaban industrializando, o sea, comercializarse mucho mejor. Yo no sabía utilizar computadora y me mandaban a hacer un trabajo, especialmente de la secundaria, para hacer en la computadora. Tenía que hacer una investigación, entonces el internet en ese entonces era una gran herramienta. De ahí sacabas todo, sacabas a imprimir los trabajos y los mandabas a imprimir a internet. Y la cuestión es que yo no sabía utilizar una computadora en ese momento, entonces yo le dije a mi mamá fue la que me enseñó más o menos a lo súper básico de estar navegando por internet y esas cosas. Ok, total de que me entretuvo y me gustó bastante lo que yo vi en ese momento, porque había un mundo de posibilidades bastante grande con el internet y podías ver, buscar, descargar música, ver videos, hacer cualquier cosa por el internet. Entonces de ahí ya me surgió una fascinación por las computadoras, el estar todo este tiempo navegando por internet, cosa que hoy en día ya no es bastante novedoso, ya todo el mundo hace eso de estar navegando viendo videos y eso, pero en aquel momento no era un estándar todavía. Entonces desarrollé un gusto por las computadoras en ese momento, por el internet en parte. El internet. Entonces no fue hasta años después que obtuve mi primera laptop, y una laptop bastante vieja para ese entonces. O sea, estamos hablando de que yo obtuve mi primera laptop en el año 2010 más o menos, en el 2010-2011 aproximadamente, y esa laptop era un modelo del 2007 más o menos, del 2006, ya era bastante antiguo para ese entonces. Entonces recuerdo que me ayudaron a comprar esa laptop, mi mamá me ayudó a comprarla, que estuviera utilizando la disque para la escuela y esas cosas. Fue ahí en el que, navegando por YouTube, me di cuenta de que no sabía en ese entonces que se podían jugar juegos de consola en computador. Yo totalmente pensaba que simplemente los computadores eran totalmente para navegar, sí, para estar viendo videos, para estar escuchando música, y yo no tenía idea de que se podía jugar juegos de consola en una computadora, y así como que me explotó la cabeza. Yo no sabía totalmente que se podían hacer esas cosas en ese momento, y es algo totalmente novedoso que a mí me gustó mucho, bastante. Yo no sabía que se podía hacer y dije, wow, pues no manches, o sea, no tenía completa idea. Obviamente que para esa computadora no podía descargar juegos recientes de esa época. No podía descargar, creo que en ese entonces estaba muy de moda el Modern Warfare, creo aproximadamente, pero yo ni siquiera sabía de Call of Duty ni nada por el estilo hasta años después. Esos juegos, el primer Modern Warfare 2 creo, o tal vez el 3, no me acuerdo, no, creo que el 2 es el que estaba de moda y todas se podía descargar para computadora. Entonces yo ahí descargué mi primer videojuego, y es uno de los que más sigo desde aquel entonces, el Halo 1 Combat Evolved.
Ese juego a mí totalmente me marcó. Fue uno de los primeros juegos que llegué a jugar en computadora, en una laptop bastante vieja y fea, en una calidad de 480 por no sé cuánto, pero era mucho más bajo que 720p. Y eso aún así me corría a unos limitados 20 FPS aproximadamente. Yo digo que para la época de esa laptop pues era bastante funcional. Me desvelé jugando Halo Combat Evolved, el multijugador. Primero había jugado el modo campaña y me enamoré totalmente de la campaña. Me gustó y me fascinó totalmente bastante. Hasta ese momento yo solamente había escuchado de un juego que era bastante popular, que era llamado Halo, que andaba en boca de todo el mundo en la escuela, en la secundaria. Que si yo jugué el Halo 1, que si yo jugué el Halo 2, que si yo jugué el Halo Reach, el Halo Reach todavía. El que estaba muy reciente era el Halo 3 y que todo el mundo estaba jugando hasta el momento. Era el último que había salido, el Halo 3. Y eso muy apenas porque salió a mediados del 2007. Yo no sabía que se podía jugar mucho menos el Halo. Yo pensaba que se trataba de algún juego pirata o algo así. Y no me la creía hasta el momento porque es que los gráficos no tenían nada que ver con el primer Halo, con el Halo 3. Jugué toda la historia de Halo Combat Evolved. Me enamoró totalmente. Desvelé jugando el multijugador del Halo Combat Evolved, que también pesaba creo que unos 3-4 GB. Todavía sigue pesando 3-4 GB, pero en aquel momento tardaba muchísimo y me la pasaba descargando y configurando mapas, mods. En ese entonces se me abrió un mundo de posibilidades en las computadoras porque yo no tenía idea de que se podía jugar, y además de que los podías modificar un poco más fácil que lo cual se hacía en una consola. Yo en ese momento deseaba mucho tener una consola para poder jugar juegos que estaban muy de moda en ese entonces. Lo que llegué a jugar, lo único en ese momento, fue un videojuego de Monster Inc. de la PlayStation 1, que lo cual no me quejo, me agradaba, pero la verdad es que estaba bastante desactualizado. Estamos hablando de el 2011-2010 aproximadamente. Entonces se echó a perder aquella laptop por los juegos. Se le había quemado la tarjeta gráfica a aquella laptop por estar jugando tanto Halo Combat Evolved. Es increíble que hoy en día, si me pongo a pensar, que Halo Combat Evolved logró quemar las gráficas de una computadora. Esto me hace bastante irreal hoy en día. Es bastante desactualizado. Tendría que ser una computadora muy mala para que llegara a pasar. Total, de que no sabía, ya sabía en ese momento que se podían descargar juegos. O sea, quería yo una consola así para disfrutar la experiencia de tener una consola en ese momento. Pero la verdad es que nunca me puse a pensar en todos esos años de que si ni una computadora mucho más potente iba a lograr tener mejor rendimiento en los juegos, iba a poder jugar casi cualquier juego que habían sacado para PC. En ese momento todavía habían muchos exclusivos solamente para consolas, para la PlayStation 3 y el Xbox 360. Pasaron los años, tuve una mini laptop en el cual empecé a jugar GTA San Andreas. Es muy mala idea estar jugando GTA San Andreas en una laptop muy fea, pero es que GTA San Andreas lo corría en cualquier computadora. Yo me acuerdo que apenas iba batallaba y lograba jugar igual a unos veintitantos FPS a una resolución inferior a la 720p, en lo cual también, de hecho, tengo un video todavía en mi canal donde estoy jugando el GTA San Andreas con mod, el cual grabé y edité ahí mismo en esa mini laptop, y hoy en día está horrible ese gameplay. Se ve a unos 15-10 FPS y a una calidad súper bajísima. Le favoreció mucho ese video porque este gameplay está totalmente horrible y fue grabado y editado totalmente en esa mini laptop. Pero bueno, entonces salté de esa mini laptop a una laptop un poco más potente para la época, que hoy en día tampoco no es la gran cosa, es algo súper bastante bueno para estar teniendo en una laptop. Era una laptop con un procesador Intel Celeron con 4 GB de DDR3, creo, de DDR3, así. Era una laptop mucho mejor a la que tenía. Después la que tuve fue una mini laptop y luego después esa laptop. Hubo una diferencia porque en la mini laptop intenté descargar Halo 2 porque yo me había enamorado mucho de Halo y había intentado descargar Halo 2 en la mini laptop y no lo podía correr, o sea, lo corría bastante lento, se trababa, muy apenas lo podía correr a unos 5 FPS con las calidades lo más bajo que se pusiera, una resolución lo más bajo, muy apenas lo podía correr a 5 FPS. Yo en ese momento me conformaba con jugar algo por lo menos a unos 25 fotogramas por segundo, no le hace que fuera mucho menor a 720p, pero pues estamos hablando ya de una época ya aproximadamente del 2013-2014. Yo me tuve después esa laptop que logré probar en ese entonces, el Halo 2. Me enamoré también de la historia, no lo había jugado nunca el Halo 2, no sabía tampoco mucho de Halo todavía en ese momento. Entonces Halo 2 fue una iniciación para poder avanzar más en estos juegos. Yo pensaba que el Halo 3 podía jugarse también en computadora, pero lamentablemente es que no se podía jugar el Halo 3. Todavía era un exclusivo de consola. Apenas estaba saliendo la Xbox One de aquel entonces. Ya saben que salió a finales del 2014, aproximadamente a mediados o a finales del 2014. Yo en ese laptop azul también pude probar muchos otros juegos que no podía probar en mis anteriores computadoras. Por ejemplo, un clásico muy bueno de computadora también, Team Fortress 2. No lo llegué
llegué a jugar mucho, pero lo llegué a jugar. E intenté probar el Rocket League, que apenas estaba saliendo en ese momento. Intenté probar el Left 4 Dead, que también tengo otro gameplay por ahí en mi canal que logré hacer. En esa laptop un poco más decente al anterior, se nota la calidad, pero lamentablemente es que también al momento de grabar daban bajones horribles de FPS. Yo jugaba a una calidad muy apenas, creo que de 720p, con todo en bajo, y apenas llegaba a unos 20 y tanto, 25 FPS, 30, y era totalmente jugable, totalmente para mí. Lo estaba jugando a calidad de un Xbox 360, entonces me gustó bastante. Todo esto que les estoy contando es para simplificar el por qué me interesó poco a poco más el PC Gaming. Si bien las consolas, siempre me quedé con ganas de una consola, y hasta muchos años después, hasta como por el 2018, logré tener apenas un Xbox 360. Hice las comparaciones y la verdad es que en aquel entonces creo que tenía una computadora que apenas rivalizaba con los gráficos de un Xbox 360. Es que la verdad que tenía yo más juegos en el Xbox, entonces me quedé yo más con la computadora, porque ya pasé después todo, ya pasé años jugando en una computadora. Todo este mundillo de los mods, de las modificaciones, cómo podías descargar juegos también de una manera fácil y rápida. O sea, estamos hablando de juegos totalmente pirateados en el Steamberg. Es una ventaja que te da de probar cualquier juego, y hoy en día muchos juegos que salieron para Xbox 360, Xbox One, PlayStation y todo eso, ya que los PCs gamers lo están poniendo muy de moda, están saliendo ya para plataformas, ya especialmente de computadora para PC. Lo que más me gustó de las computadoras es que en aquel momento yo no sabía que se podía jugar en computadora. Era todo un mundillo nuevo en el cual podías estar descargando y probando cualquier juego. Ya después, conforme fui usando la computadora, la fui usando más para edición de video, para estar haciendo el canal, dibujos, ediciones de imagen, de cosas que pueden estar viendo ahí a lo largo de mi Instagram y a lo diverso de mis redes que tengo en Facebook, en TikTok, en DeviantArt y todas las cuentas que tengo yo por ahí. Todo eso lo estaba realizando obviamente en la computadora, no especialmente en esta, pero ya después, con lo fácil que era armar una computadora, yo no tenía idea. Estuve investigando todo el 2019, aproximadamente todo el 2019, de cómo armar computadoras y esas cosas. Estaban poniendo como que de moda, después vino la pandemia y todo el mundo quería tener su PC gamer, hubo escasez de gráficas y esto, todo lo demás, y como que ya es historia. Y ahí nació todo esto, mi gusto de estar utilizando una PC gamer. Especialmente fue personalmente por los juegos. Cuando obtuve mi primer PC gamer en serio, a pesar de que fuera una gama baja de aquel entonces, si se acuerdan las aplicaciones que tenía en ese video, que obviamente conservo algunas cosas todavía de esa computadora aquí, por ejemplo la RAM, la tarjeta madre. ¿Se acuerdan de aquel video? Yo la verdad es que me sentía muy feliz por tener una computadora que era mucho más potente que las consolas de aquel momento. Todavía no había salido el Xbox Series X ni había salido el PlayStation 5, así que todavía estamos con el Xbox One X y el Xbox One normal, el PlayStation 4 Pro, el PlayStation 4. Entonces yo tenía una computadora que le hacía bastante, era una computadora bastante más potente que una consola de ese momento. Yo me sentí realizado porque nunca había probado juegos a calidades ultras, 60 fotogramas por segundo, tenía más fluidez que una consola. Me fui acostumbrando a jugar una PC gama de entrada en aquel entonces, en el 2020, y yo tenía un Xbox One. Me fui comparando, jugando entre el Xbox y el PC. La verdad es que me acostumbré muchísimo al PC, estar acostumbrado ya a una calidad de 60 fotogramas con calidades bastante altas, y un Xbox siempre está limitado a 30, a pesar de que algunos fui adentrando todo en este mundillo del PC gamer y fui descargando más juegos. No digo que tantos, digo que soy de esas personas que no tienen tantos juegos, o sea, sí tienen algunos juegos, pero la verdad es que sí le he dedicado su tiempo a cada uno de ellos y no precisamente me lo mantengo jugando todos. Ahorita ya saben que mis necesidades ahorita en videojuegos, los que estoy jugando, es el Jurassic World Evolution 2, Red Dead Redemption 2, Halo Infinite, también la colección del jefe maestro, y Warzone. 5 juegos los que siempre recurro. Si no me aburro de uno, me paso de otro y otro. Esos son los 5 juegos más importantes que estoy jugando últimamente. Ya después, ya lo demás es historia. Ya les he comentado cómo he transformado mi PC de gama de entrada a un PC gama alta. No es gama ultra, o sea, es un PC gama alta con Ryzen 7 5800X, 3070, 32 GB de RAM. Lo que me falta mejorar es la memoria RAM, porque estoy en serie 5000 y la memoria RAM está a 3200 y debería estar trabajando a 3600, pero las memorias RAM son de 3600 y las tengo overclockeadas a 3200, entonces como que la verdad es que me falta mejorar la memoria RAM, pero no sé si mejorarla o no, no sé si notaría el rendimiento ya actualmente. Esa fue la historia del por qué me fui más el mundillo del PC Gamer. Lo demás de la edición, pues ya sabrán que por eso es que me fui realmente por una PC Gamer, por la edición, por las cosas de
computadora, por los programas y todos esos tipos de cosas que conlleva a un creador de contenido. No soy un creador de contenido bastante grande, pero la verdad es que hago lo que puedo. Hago lo que puedo con lo que tengo. Me gustaría saber cómo ustedes se metieron en todo el mundillo del PC Gamer. Es que en ese momento yo me acuerdo que me gustaría tener una GTX 1080 para probar juegos bastante en calidades bastante altas, pero me quedé con ese pensamiento desde hace años y ahora miren nomás lo que tengo. Ahora miren nomás lo que tengo de una computadora ya. Nada que ver. Pero bueno, en fin, esa fue la historia hasta aquí. Si llegaste a escucharme hasta este punto, la verdad es que te agradezco por haberme escuchado. Si planeas obtener una PC Gamer, yo te deseo mucha suerte porque es un tanto difícil y algo complejo, la verdad, estar sin informa. Falta mucha información hoy en día, es bastante. El tema del PC Gamer ya es algo totalmente complejo hoy en día. Y la verdad es que yo te deseo mucha suerte si piensas obtener una PC Gamer de cualquier gama, de la que sea, gama de entrada, gama ultra. La verdad es que gama ultra, que es que casi nadie merece. Nadie tiene una necesidad de tener una computadora de gama bastante alta. Pero muchas gracias por haberme escuchado. Yo he sido un puni verdoso. Chido, mis vatos. Bye. Hello. No, ¿cómo se dice? Goodbye.